nosotros como iglesia, como discípulos, vayamos alcanzando esa estatura, esa imagen, y cada día también vayamos cumpliendo con ese plan maravilloso que Él ya está estableciendo y que ya está establecido. Entonces ha sido maravilloso el poder traer todo este seguimiento de enseñanzas, todo este seguimiento de discipulados, porque como vemos, empezamos recibiendo discipulados desde iniciando la vida, de identidad, luego acabamos de empezar carácter, modelo a seguir, prácticamente como que diríamos, regresamos otra vez a lo mismo, regresamos al principio, pero el ritmo que el Espíritu Santo nos lleva, pues eso ya va en otro nivel. Las lecciones, los discipulados que hemos recibido, pues yo lo he visto de una manera tan maravillosa como no lo vi al principio, ¿verdad? Entonces ha sido algo muy maravilloso y ha sido de mucho aprovechamiento el poner oído a eso, el poder ponerle atención a lo que el Señor nos está enseñando, porque todo lo que el Señor nos ha estado enseñando, todo apunta a Él, todo apunta a la realización de su plan, todo apunta al desarrollar la visión del Padre. Entonces, todo eso nos ha servido para eso, para que nosotros desarrollemos esa visión, pero para que también la podamos no solamente desarrollar, sino que también la hagamos visible, ¿verdad? Entonces, y es algo de lo que quiero poder también hablar esta noche. Entonces, cuando vemos desarrollando la visión del Padre, entonces podemos ver que no es algo que yo voy a empezar a hacer. El desarrollar la visión del Padre no es algo que, bueno, como que circunstancial, no es algo que, bueno, ahora vamos a empezar a desarrollar la visión del Padre. Entonces, cuando yo veo eso, no es algo que yo voy a empezar a hacer. El desarrollar la visión del Padre es desarrollar lo que ya el Padre ha establecido en mi vida. Es desarrollar lo que Él ya ha establecido desde un principio y lo que ha depositado en mí, ¿verdad? Entonces, cuando vemos el desarrollar la visión del Padre, no es algo nuevo, ¿verdad? No es algo, ahora pues ya se les ingeniado desarrollar la visión del Padre, qué bonito se escucha. No, ¿verdad? Entonces, es de desarrollar esa naturaleza, es de desarrollar lo que el Padre ya ha establecido, ¿verdad? Entonces, cuando vemos eso, entonces podemos decir, pero yo he estado haciendo, ¿verdad? Yo he desarrollado la visión del Padre, yo he ejecutado en lo que me han dicho, en las directrices que me han dado, yo he sido obediente, ¿verdad? Entonces, pero de eso se trata, de que lo que hemos estado haciendo, ahora lo llevemos a ese nivel que el Padre quiere, y es el nivel de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, desarrollar la visión del Padre es seguir haciendo lo que hemos estado haciendo, pero ya en otro nivel. Ya hacerlo a la medida de Cristo Jesús, ¿verdad? No solamente hacerlo como podamos, sino a esa medida, ¿verdad? Eso es desarrollar la visión del Padre. No es que ahora voy a empezar a hacer la visión del Padre, sino que desarrollar lo que ya Cristo, lo que ya el Padre ha puesto en mi vida, ¿verdad? Ese potencial. Entonces, y quiero que podamos ver ahí algo maravilloso, porque Cristo Jesús es el que nos enseña y que nos modela también cómo es que Él desarrolló la visión del Padre, ¿verdad? Y por qué es tan importante el desarrollar el desarrollarnos nosotros en eso, ¿verdad? Porque eso es lo que nos va a llevar cada día al cumplimiento exacto de su plan y de su propósito. Entonces, quiero que me acompañen ahí a Mateo 3:15. Amén. Tal vez si se desde ya les pedimos disculpas de antemano si se escucha, pues no se escucha bien, ¿verdad? Porque ya como que está viniendo otra vez la lluvia, pero gracias a Dios. Vamos ahí a Mateo 3:15. Dice la palabra en Mateo 3:15. Pero Jesús respondió, permítelo ahora, dice, porque conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consistió. Esto lo que estoy leyendo acá en Mateo 3:15 es cuando Cristo Jesús empieza su ministerio, como por decirlo así, ¿verdad? Pero cuando vemos la Escritura, vemos que Jesús empezó su ministerio desde muy pequeño, ¿verdad? Jesús desde que fue niño, Él empezó a desarrollar ya ese ministerio, empezó a desarrollar ya ese plan, ese propósito, empezó a desarrollar ya esa naturaleza que el Padre había puesto, que Él ya traía, ¿verdad? Entonces cuando Él llega con Juan a que lo bautizara, entonces voy a regresar un poquito más atrás al versículo 13, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él.
Y Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí, le dice, ¿verdad? Entonces, desde acá empezamos a ver algo tan maravilloso. Y dice, pero Jesús respondió, permítemelo ahora, le dice, porque conviene que así cumplamos con toda justicia. Entonces Juan consintió, dice. Pues empezamos a ver ya un Jesús muy desarrollado, ya un Jesús muy maduro, muy entendido en lo que era ejecutar lo que el Padre le había dado, ¿verdad? Empezamos a ver que Jesús viene a Juan y le dice, no, le dice, ¿cómo tú me vas a bautizar a mí? Yo necesito ser bautizado por ti, ¿verdad? Pero vemos ese desarrollo que Jesús ya traía, porque como él desde pequeño empezó ya a desarrollarse en todo lo del Padre, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, no le dijo Jesús, sí tenés razón, ¿verdad? Bueno, yo ya fui engendrado por el Padre, yo fui engendrado por el Espíritu Santo. Sí, tenés razón, Juan, le dijo, no necesito bautizarme, yo te voy a bautizar a ti. No, Jesús iba muy entendido en lo que era toda la realización del Padre, en todo el cumplimiento que él tenía que hacer. Pero también vemos algo tan maravilloso acá en este capítulo, ¿verdad? Porque vemos también a un Jesús también desde ya desarrollando y haciendo lo que él tenía que hacer. Desde ya empezamos a ver cómo Jesús empieza ya a discipular a Juan, cómo lo empieza a corregir. Empezamos a ver cómo Jesús ya empieza a formarlo, ¿verdad? Pero también como se nos enseñaba en estos días, ¿verdad? Que el principio de nuestra vida cristiana no se trata solo de información, sino de formación, ¿verdad? Entonces viene Jesús y lo corrige a Juan. Le dice, pero Jesús respondió, permítemelo ahora, porque conviene que así cumplamos toda justicia, le dice, ¿verdad? Entonces viene Jesús y no lo lleva solamente a la información, sino que lo lleva a la formación, porque entonces le dice, y veamos hasta dónde, cómo es que Jesús empieza a discipular a Juan. No solamente le dijo, mira, y es que aquí hay algo maravilloso, como decía el apóstol, lo llevó a iniciando la vida, ¿verdad? Lo llevó al principio de todas las cosas, le empezó a enseñar la obediencia. Viene Jesús y le dice, es necesario que cumplamos con toda justicia, le dice. Lo empieza a discipular, le empieza a enseñar la obediencia, pero no solamente le dio la información de la obediencia, sino que le modeló la obediencia. Le dijo, mira, es necesario que cumplamos con toda justicia, pero no le dijo, mira, pero en esta semana voy a venir y me voy a bautizar, y pues ahí nos vemos. No, le dijo, es necesario que cumplamos con toda justicia, y lo hizo, se bautizó. Entonces, vemos qué entendimiento de Cristo, qué desarrollo que él ya traía entendido en la visión del Padre, ¿verdad? No empezó a perder el tiempo desde que él empezó su ministerio, como hemos visto, ¿verdad? Él ya sabía lo que tenía que hacer. Toda la vida de Cristo fue una preparación para poder hacer exactamente todo lo que el Padre le había dado, ¿verdad? Entonces, viene él desde el principio, sabe cuál era su función, ¿verdad? Que era también discipular, que también era enseñar, que era también el modelar, ¿verdad? Entonces, viene y es ahí donde el Padre, luego Juan lo bautiza, y entonces el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? Entonces vemos que el Padre le da esa aprobación a Jesús, pero Cristo no se queda, bueno, ahora ya el Padre me aprobó, ahora pues qué bueno, ¿verdad? Yo me quedo acá tranquilo, yo ya reconocí al Señor, ya soy aprobado, ya no tengo nada que hacer, ya me puedo quedar en mi casa, No, ¿verdad? Él no se quedó acomodado, no dijo, el Padre ya me aprobó, ya entonces ya solo voy a morir y ya se va a dar el cumplimiento. No, sabía que aún venía esa aprobación, lo trasladó todavía a otro nivel mayor, ¿verdad? Todavía lo llevó a seguirse desarrollando aún más, porque viene luego de que dice que fue lleno del Espíritu Santo, descendió el Espíritu Santo como paloma y lo llenó, pero ya con esa aprobación fue llevado ¿a dónde? Lo llevó al desierto, ¿verdad? ¿Para qué? Para seguir siendo desarrollado y para aún seguir siendo crecido en lo que era en la realización ya del plan y del propósito de Dios. Entonces, qué maravilloso el poder, como les decía al principio, el poder estar siendo enseñados en base a todo eso, porque todas las enseñanzas, todo lo que el Padre nos está dando es para eso, para que nosotros seamos discípulos capaces, entendidos en la realización del plan y el propósito de Dios, para que sepamos
cuál es su objetivo y apuntar siempre a eso, a lo que el Padre quiere, ¿verdad? Entonces, vemos cómo Cristo Jesús es llevado ya al desierto. Cristo no fue llevado solamente para que vaya a ser probado. Vemos que Él entró aprobado, Él entró lleno del Espíritu Santo, Él entró desarrollado, voy a decirlo así, ¿verdad? Porque todos los 30 años que Jesús vivió, que antes de empezar su ministerio, Él fue preparado, se desarrolló, Él no perdió el tiempo, Él iba entendido en las Escrituras, Él iba conociendo a profundidad las Escrituras, Él ya iba conocido a profundidad la palabra de Dios, Jesús iba completo, voy a decirlo así. Él iba desarrollado, Él iba entendido, entonces, y entró lleno del poder al desierto, ¿verdad? Entonces, pero me llama la atención porque en Lucas 4:14 dice cómo es que Jesús salió del desierto. Jesús sale en el poder del Espíritu Santo. Entonces entró aprobado, entró lleno, pero ya sale en el poder, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros hemos entrado, voy a decirlo así, a este tiempo, ¿verdad? ¿Cómo vemos el cuidado tan maravilloso del Padre, que cómo nos introdujo también a este tiempo? No nos metió solamente así como cuando empujan a alguien al agua y ahí a ver cómo nada, ¿verdad? No, incluso el Padre nos preparó un mes antes, voy a decirlo así, nos preparó un mes antes, aunque el Padre siempre nos ha venido preparando, pero nos dijo, ayune un mes, y cabal ni terminamos el mes de ayuno acá en la iglesia, sino que lo terminamos en nuestras casas, ¿verdad? ¿Cómo nosotros entramos, entonces, voy a decirlo así, a este tiempo? Entramos llenos, entramos preparados, pero ¿cómo vamos a salir? ¿Será que vamos a salir devorados o vamos a salir en el poder del Espíritu Santo? Entonces vemos cómo Cristo Jesús, el entrar entendidos a los tiempos, al tiempo del Padre, el entrar entendidos y el de seguir siendo desarrollados nos va también a llevar a salir no solamente aún más crecidos, sino también en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso nos va a llevar también a realizar, como le decía, exactamente lo que el Padre nos ha mandado hacer. Entonces, esa entonces la importancia de estar desarrollando lo que el Padre nos dio a través de Cristo Jesús. Eso nos llevará a cumplir exactamente todo lo que Dios ha establecido desde un principio. Entonces, qué maravilloso todo lo que hemos estado aprendiendo, porque eso nos va a llevar a desarrollarnos. Eso nos va a llevar a ser crecidos, eso nos va a llevar a ser aprobados por el Padre, ¿verdad? Entonces, como decía el versículo que empecé leyendo al principio, pero el que duda del que come, ¿verdad? De lo que come. Muchas veces nosotros podemos estar recibiendo la palabra, pero podemos estar dudando, como nos decía el pastor, ¿verdad? El razonamiento, ya empezamos a razonar la palabra, ¿verdad? Entonces, aunque nosotros digamos, sí, ya la recibí, pero ya la dudé, entonces dice que el que duda de lo que come, entonces le es pecado, dice, ¿verdad? Porque, entonces, ¿cómo nosotros estamos recibiendo? Si la estamos recibiendo dudando o razonándola, o la estamos recibiendo con esa fe, con ese fundamento de Cristo. Entonces eso nos va a llevar a desarrollarnos, eso nos va a llevar a crecer cada día más en el Señor. Entonces, por eso fue que por eso fue que la redención de Cristo Jesús fue tan exacta y fue tan completa, porque Cristo Jesús realizó exactamente todo lo que el Padre le había dicho. ¿Y cómo sabía el Padre todo eso, verdad? Por medio de las Escrituras, por medio de estar yendo al Padre, por medio de oír al Padre, de ver al Padre, ¿verdad? Por medio de estar siendo discipulado por el Padre. Entonces, la redención fue algo tan maravilloso, pero voy a decirlo así, ¿verdad? La redención no dependía solamente de la muerte de Cristo Jesús y no dependía solamente de que Cristo Jesús muriera. La redención dependía de que Jesús cumpliera exactamente lo establecido por el Padre, ¿verdad? Entonces al momento que Jesús estuviera cumpliendo exactamente lo establecido por el Padre, entonces se iba a dar, es ahí donde se da esa redención completa, ¿verdad? Se da esa redención perfecta. Entonces es ahí donde nosotros y ahora somos ya medidos en Cristo, ¿verdad? Porque Cristo no solo hizo una obra de redención, sino que hizo una obra completa de redención, porque desde su nacimiento Él cumplió todo lo establecido por el Padre. Entonces esta redención no solamente es una obra, sino que es una obra completa. Entonces, como nos decía el pastor unos domingos atrás, ¿verdad?
¿Dónde estamos siendo medidos nosotros, verdad? ¿Nos estamos midiendo en base a la ley o nos estamos midiendo según Cristo? Nosotros necesitamos ser medidos, pero en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús realizó una obra completa. Entonces, todo lo que Él hizo, lo hizo para que esa redención fuera completa y fuera perfecta. Entonces es ahí donde yo me mido, ¿verdad? Donde yo tengo que verme. Es ahí donde yo tengo que verme realizado, porque esa obra es completa. Esa obra me lleva a ese cumplimiento exacto, ¿verdad? Entonces, no sé si me escuchan bien ahí. Disculpen que pare. ¿Se escucha bien ahí? ¿Estamos bien? Amén. Entonces, vemos que por eso entonces Cristo, el desarrollarnos, el estar desarrollando la visión del Padre, nos va a llevar al cumplimiento exacto de lo que el Padre quiere, así como Cristo Jesús lo hizo. Por eso es que Cristo Jesús cuidó de su vida, ¿verdad? Él estaba cuidando no solamente de su vida, sino también estaba cuidando de esa redención. Él no solamente estaba siendo obediente ante el Padre, sino que Él también estaba cuidando que esa redención fuera perfecta, porque también nos estaba viendo a nosotros, nos estaba viendo ya introducidos, ¿verdad? Por eso es que Cristo no falló, no se desvió, porque siempre también Él estaba también viéndonos a nosotros, ¿verdad? Que también por medio de eso nosotros íbamos a ser alcanzados. Entonces vemos cómo Cristo cuidó de su vida, cómo Cristo cuidó también del desarrollarse, del estar cumpliendo exactamente todo, ¿verdad? Entonces, y para eso quiero que me acompañen ahí a Mateo 2:13. Y quiero poder hablar un poquito acerca de eso, de lo que había dicho, ¿verdad? Que la redención no solamente dependía de la muerte de Cristo Jesús, sino que dependía de que Cristo cumpliera exactamente todo lo establecido por el Padre. Entonces es ahí donde se iba a dar una redención por medio de la muerte de Cristo Jesús completa y perfecta, ¿verdad? Por eso es que Cristo cuidó de su vida. Cristo Jesús cuidó. Incluso el Padre cuidó de Cristo Jesús desde que estaba pequeño. Cuando Él nació, Herodes intentó matarlo, pero el Espíritu Santo, vete para allá y para acá. Y aunque Cristo era un indefenso, voy a decirlo así, vemos el cuidado del Padre, ¿verdad? No solamente de Cristo, sino el cuidado del Padre, de su plan, de su propósito, ¿verdad? Lo cuidó de que no lo mataran. Y Cristo también entendió eso, ¿verdad? Cristo también entendió que Él tenía que cuidarse, tenía que saber. Por eso el estar desarrollados nos va a llevar a ser entendidos, ¿verdad? A saber también cuándo Cristo sabía cuándo iba a morir y cuándo no iba a morir, ¿verdad? Entonces, quiero que me acompañen ahí a Mateo 2:13. Amén. Dice acá en Mateo 2:13: después de que ellos se retiraron, un ángel del Señor apareció a Josué y le dijo: levántate, toma al niño y a su mamá y huye a Egipto, ¿verdad? Como les decía, vemos el cuidado del Padre cuidando la vida de Cristo Jesús. Pero vamos un poquito más adelante, en Lucas 4:27. Aquí vemos, en Mateo vemos como el cuidado del Padre ante Cristo Jesús y el cuidado del Padre ante su plan y a su propósito. Pero luego ya vemos también a un Jesús entendido, también Él cuidándose, ¿verdad?, de sí mismo. En Lucas 4:27. Amén. Dice, también había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino el sirio Naamán. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarlo, le dicen, ¿verdad? Pero él pasó por medio de ellos y se fue. Vemos que quisieron matar a Cristo Jesús.
Jesús sanó a Naamán, dice, ¿verdad? Y la gente se enfureció y lo agarró y lo llevaron a un peñasco y solo faltó que lo empujaran y ahí Cristo se iba a morir. Entonces la redención no dependía de una muerte así, ¿verdad? No, murió despeñado, pero bueno, se va a la redención. No, entonces él sabía que la redención no se iba a dar así. Sabía que la redención se iba a dar, pero él en el tiempo exacto, en el tiempo establecido por el Padre. ¿Por qué? Porque también en el tiempo que él también cumpliera y fuera aprobado para que también nosotros nos midiéramos, ¿verdad? Para que él ahora sea esa estatura, esa medida, para que ahora seamos ese varón perfecto en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, dice, aquí hay algo muy maravilloso que me gusta también de este versículo, ¿verdad? Porque dice que, pero él pasó por medio de ellos y se fue. Jesús estaba en medio de una circunstancia difícil. Jesús estaba en medio, pero vemos a un Jesús que no se puso a llorar, no se asustó, no se afligió ante una circunstancia difícil. ¿Qué fue lo que hizo Cristo Jesús? Pero él pasó por en medio de ellos, dice. Estaba la multitud ahí, pero Cristo pasó. Él sabía que no era su tiempo y él sabía, pero es que aquí hay algo más maravilloso, porque Cristo pasa en medio de ellos. ¿Cómo es que Cristo pasa en medio de los que lo querían tirar? Entonces vemos a Cristo Jesús entendido en las Escrituras. Él conocía. Vemos a Moisés cuando estaba el pueblo ante el mar y venía y los iban a matar y el pueblo asustado, nos van a matar y ahora. Y le dice Moisés, Señor, y le dice, ¿por qué clamas a mí? Camina, avanza. Y Moisés cruza, ¿verdad? Entonces Jesús conocía, no. ¿Por qué le voy a clamar al Señor? Sálvame. No, yo tengo que cruzar, yo tengo que avanzar. Entonces vemos a un Jesús entendido, desarrollado en eso, ¿verdad? No se quedó ni se tiró del peñasco, ni dijo, vengan a ayudarme. No, esto va a pasar en medio, ¿verdad? Y viene y pasó en medio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros pasamos las circunstancias? Voy a decirlo así, ¿verdad? ¿Cómo nosotros cruzamos esos tiempos difíciles? ¿Será que nos dejamos caer del peñasco? ¿O pedimos ahí, nos afligimos, ponemos a llorar? Si cuando dice el Señor, ¿por qué clamas a mí? Avanza, camina. Él pasó en medio. ¿Será que nosotros le damos la vuelta a la circunstancia o estamos pasando en medio de la circunstancia? Nos estamos metiendo en medio, ¿verdad? No es de que Cristo haya sido macho, ¿verdad? Ay, es que Cristo, qué valiente, cómo Él se metió en medio, y no pensó que lo iban a matar, y cómo lo hubieran agarrado. No, él lo iba entendido, ¿verdad? No, que el Padre me está cuidando porque no es mi tiempo y yo tengo que avanzar, yo tengo que seguir. Entonces vemos acá, quiero que me acompañen en otro ejemplo también, en Juan 10:13. Amén. Dice acá en Juan 10:13. Perdón, creo que Juan 10:33, perdón. Voy a ir un poquito más atrás en el 30. En Juan 10:30 dice, y yo al Padre, bueno, me voy a ir al 32. Jesús le preguntó, muchas buenas obras os has mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me queréis apedrear? Dice, vemos también a Jesús en otra situación de muerte, voy a decirlo así, ¿verdad? Respondieron los judíos, no queremos apedrearte por tu buena obra, le dice, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Respondió Jesús, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Si a los que oyeran la palabra de Dios, Él los llamó dioses, y la Escritura nos puede anular, a quien el Padre santificó y envió al mundo. Entonces, vemos acá que Cristo también, Jesús, se encuentra en otra situación donde lo querían apedrear, ¿verdad? Donde lo querían matar. Pero Cristo Jesús sabía que era el tiempo, y entonces como también Él conocido en las Escrituras, como Él desarrollado también, sabía que no lo iban a matar, sabía que Él iba a salir librado de eso, porque también sabía cómo hablar, sabía cómo responder, Él sabía también cómo actuar y accionar, ¿verdad? Pero ¿cómo es que Él hacía todo eso?
porque el desarrollo nos lleva a vivir ese estilo de vida. El desarrollo nos lleva a vivir como discípulos también entendidos en todo esto, ¿verdad? Entonces, qué importante el estarnos midiendo y estar viendo la vida de Cristo, como se nos decía una vez, el programa de la iglesia es la vida de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque toda nuestra vida se dirige a eso, ¿verdad? A la vida de Cristo Jesús. Entonces, quiero poner un último acá ejemplo sobre esto, y quiero que vayamos a Marcos 4:35. Amén. Marcos 4:35 dice: Al atardecer de ese día Jesús dijo a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. Despidieron a la multitud y lo llevaron en la barca tal como estaba. Había también con él otras barcas, y se levantó una gran tormenta que echaba a las olas en la barca, tanto que se anegaba. Pero Jesús estaba en la popa, dice en mi versión que era en el barco, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y el viento cesó y vino una gran calma. Vemos una situación también donde Cristo atravesó peligro, ¿verdad? Podemos verlo así, aunque él ya sabía también qué era lo que también iba entendido en esto, ¿verdad? Entonces vemos que Cristo Jesús entró a la barca, se durmió, dice, ¿verdad? Cristo no se estaba haciendo el dormido. Cristo iba cansado, Él había trabajado todo el día en las labores del Padre. Llegó a la barca y se durmió. Él no se iba a decir: bueno, vamos a ver qué hacen estos. Y un ojo abierto y el otro cerrado. Y vamos a ver, ahorita, Señor, manda una tormenta. Creo que Él ni sabía que iba a llover. Creo que Él ni sabía que iba a haber una tormenta. Él se durmió y iba dormido, ¿verdad? Y entonces iban avanzando y se viene la tormenta y los discípulos. Pero vemos a un Jesús no solamente desarrollado, no solamente crecido, no solamente desarrollándose ni entendido, sino que vemos a un Jesús también bajo el regir de Dios, ¿verdad? Bajo ese gobierno de Dios, rigiendo también la creación, controlando también todo lo creado, ¿verdad? Vemos a un Cristo Jesús desarrollado, pero bajo el regir de Dios. Entonces, vienen y se despierta y le dice: ¿por qué? Y oró, ¿verdad? Calla y enmudece, le dice, ¿verdad? Entonces, vemos que la vida de Cristo Jesús es el modelo exacto y perfecto para nosotros, ¿verdad? Cristo Jesús expresando ese regir en medio de esa circunstancia. Cristo Jesús vivía entendido, pero también vivía en el regir de Dios. Amén. Entonces, Él sabía que no iba a morir. Si Jesús no hubiera estado hubiera estado viviendo bajo el regir de Dios, algo hubiera pasado, tal vez hubiera dado vuelta a la barca y se hubieran ahogado. Si Jesús hubiera dicho: ¿y ahora qué hago? Y dice: Padre, el regir de Dios lo llevó también a tener control de eso, a expresar, ¿verdad? Someter todas las cosas al orden, al origen. Entonces, por eso él no se asustó, él iba tranquilo, iba dormido, se levantó: calla y enmudece. No es mi tiempo de morir. Él sabía cuándo iba a morir y cuándo no iba a morir. Amén. Entonces, vemos entonces en estos pasajes que para Jesús tampoco era una supervivencia mantenerse vivo 33 años. Para Jesús no era: tengo que estar huyendo de acá, de estos, de los otros, voy a ver cómo sobrevivo, y la cosa es llegar, pero aunque no cumplí las cosas, pero estoy vivo. No. Para Cristo Jesús era necesario cumplir, ¿verdad?, cada una de las cosas que el Padre le había mandado. Para eso tenía que estar atento, tenía que estar entendido, congregado, voy a decirlo así, tenía que estar conectado, no de su teléfono, pero conectado en el Espíritu con Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, para Él no era una supervivencia y ahora, ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a pasar? No. La vida de Cristo era tan regida, el gobierno de Dios era tan sometida y tan desarrollada, ¿verdad? Por eso es que el Padre nos está llevando a eso, al desarrollar su visión. Y como les decía, no es algo que voy a empezar a hacer, sino que es algo que ya el Padre ha hecho en nosotros y que nosotros tenemos que llevar a ese desarrollo aún más, ¿verdad? Como lo hemos venido haciendo, ahora llevarlo a ese nivel de Cristo, ahora llevarlo a trascender aún más, ¿verdad? Entonces, el vivir desarrollando
el vivir desarrollado me va a llevar a vivir entendido también en los tiempos, ¿verdad? Como lo vivíamos. Jesús sabía cuándo se tenía que ir, pero Él también sabía cuándo se tenía que entregar. Cuando llegan a buscarlo, le dice, ¿a quién buscáis? A Jesús. Yo soy, le dice. Yo soy, aquí estoy. Y Pedro, ¿verdad? Le voló la oreja. Entonces, Jesús sabía cuándo se tenía que entregar, sabía que no se tenía que entregar cuando le llevaron al peñasco, pero sabía que este tiempo era el exacto, era el establecido por el Padre. Entonces dijo, yo soy. Ya el tiempo se ha cumplido, pero no porque el tiempo se haya cumplido, sino porque también Él ya había cumplido con todo lo que Él ya de antemano había ido en las Escrituras a indagar todo lo que Él tenía que hacer. Y estando conectado con el Padre también Él sabía que ya era el tiempo. El Padre dijo, es el tiempo. Entonces Él sabía, ¿verdad? Él sabía los tiempos, Él sabía cuándo tenía que cuidarse, Él sabía cuándo también llegó el tiempo de entregarse, ¿verdad? Él sabía, viene Pedro, le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, le dice, porque me eres estorbo, le dice, ¿va? Pero a Judas lo tuvo ahí, ¿verdad? Entonces el vivir desarrollado nos va a llevar a eso, a ver qué es lo que nos estorba, pero nos va a llevar también a ver qué es lo que nos ayuda también al cumplimiento del plan de Dios. El desarrollarnos nos va a llevar a todo eso, a ver lo que nos estorba, aunque vemos que aparentemente sea bueno, pero no nos va a estorbar, que aunque aparentemente se oiga bonito, se mire bonito, nos va a estorbar. Entonces, pero también va a haber algo que nos va a ayudar, ¿verdad? Al cumplimiento del plan y el propósito de Dios. Pero como Jesús era entendido, como Jesús era desarrollado, vivía renovado su entendimiento, entonces Él sabía y tuvo cuidado de todo eso, ¿verdad? Entonces, el estar desarrollados en la visión del Padre nos llevará a ver entonces qué nos estorba, pero qué nos lleva al cumplimiento del plan de Dios. Entonces, todo lo que Cristo Jesús hizo que la redención, como les decía, se viera completa y se diera perfecta, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esa redención, esa obra perfecta, ese plan maravilloso del Padre, ese sacrificio no solamente de muerte de Cristo, sino que ese sacrificio de hacer todas las cosas, no solamente para beneficio de Él, sino también para incluirnos a nosotros, ¿verdad? El poder ver que cada día Cristo Jesús hacía todo exactamente para agradar al Padre, pero también para redimirme a mí, para perdonar mis pecados, para cumplir con ese plan que desde un principio ya se había establecido, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tenemos que valorar esa obra redentora de Cristo Jesús, verdad? ¿Cuánto tenemos que valorar esa vida que cada día Cristo Jesús se enfrentó, aunque muy desarrollado, muy entendido, pero en ciertas ocasiones pues fue difícil para Él. En ciertas ocasiones pues Él se sintió que ya no podía. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. O sea, Cristo, esa obra tan perfecta de Cristo, ¿verdad? Nos lleva a valorar eso, nos lleva a cada día a tomarle importancia no solamente a su vida, sino a su plan, a su propósito, ¿verdad? A vernos también nosotros no solamente culteros, ¿verdad? Como lo hemos dicho, o domingueros, ¿verdad? Sino también vernos también introducidos, ¿verdad? A la vida, a la realidad de Dios, a su plan, al desarrollar la visión del Padre.